De adentrarnos en el oscuro mundo de los tabúes de la muerte con David Sentinella. Así que, como siempre, bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Es increíble pensar, amigos, que la muerte, ese paso natural, ese tránsito después de la vida, en nuestra sociedad tiene una doble cara. Es innegable que la muerte tiene un poderoso atractivo. Las crónicas de sucesos, las noticias que vemos en televisión o en los periódicos, quizá de algún crimen, de algún hecho luctuoso, tienen un gran seguimiento. La muerte genera un gran efecto llamada para muchos, pero al mismo tiempo, y esto es muy curioso, hablar de ella, sobre todo como algo que a todos nos va a tocar experimentar, es casi un tabú. Hablar de cómo es ese tránsito, qué se debe hacer, cómo se debe afrontar la muerte es algo que parece que se quiere esquivar. Para nuestra cultura occidental, casi hablar de ello es algo que debe evitarse, como decía antes. Y es curioso porque no hace tan poco tiempo en esta sociedad occidental se realizaban prácticas mortuorias que a día de hoy, prácticamente no queremos ni nombrar. Sin embargo, eran habituales y naturales en ciertas épocas. También existen sociedades que afrontan la muerte de forma totalmente diferente, en algunas ocasiones yo diría que de forma grotesca o brutal a nuestros ojos. Sin embargo, de eso tampoco se quiere hablar. Existe un gran tabú sobre la muerte, sobre todo porque a día de hoy suceden cosas de las que nadie habla, de las que muchos callan, porque la imagen que queremos de ese momento es que sea quizá placentera, sin sufrimiento, casi como un dulce sueño eterno. Salirnos de esa imagen de la muerte es entrar en terrenos donde nadie quiere hablar de ello, quizá a excepción de unos pocos, como nuestro invitado de esta noche, un buen amigo, periodista, miembro del equipo de la Escóbula de la Brújula e investigador incansable sobre cosas de las cuales algunos no quieren ni oír hablar. David Sentinella, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión. Hola, bueno, muy bien hallado. Hola, Juan. Un verdadero placer. De estar aquí. Por supuesto, un verdadero placer que nos acompañes por fin aquí en el programa y quizá para hablar de algo que es cierto que nos horroriza pensar que la muerte pueda ser diferente a esa imagen que yo acabo de transportar, ¿no? Lo que todo el mundo quizá desee, estar en la cama, casi no enterarse en ese tránsito, como si fuera un dulce sueño eterno que decía antes, y todo lo que no tenga que ver quizá con esa imagen parece que nos horroriza. No queremos hablar de ello, es un auténtico tabú, ¿verdad, David? Sí, hombre, a día de hoy la muerte para mí, bueno, yo estoy convencido que cualquier antropólogo estará de acuerdo conmigo, la muerte sigue siendo el gran tabú. De hecho, por decirlo de una manera, es esa cita inevitable que todos tenemos y que para la cual casi nadie se prepara, sobre todo en el mundo occidental. El mundo oriental, lo que son las religiones y filosofías orientales, pues la muerte se ve de otra manera, pero en el mundo occidental nadie se prepara para ello. Es algo de lo cual huimos de todo lo que sea referente al tabú, e incluso, fíjate, dentro de todo ello también, y forma parte intrínseca de ese tabú, es un gran negocio, porque, bueno, fíjate tú, todo el negocio que gira alrededor de la muerte, empresas funerarias, servicios jurídicos, todos los impuestos que se lleva en los diferentes estados, en este caso, por supuesto, el Estado español, y también toda la rentabilidad que le puede llegar a sacar la propia Iglesia. Es decir, te puedes imaginar de todo, es un tabú a todos los niveles, ya no solo a nivel, digamos, espiritual, sino también a nivel social. ¿Cuál es tu opinión, David? ¿Por qué crees que nos da esa doble cara de la moneda? ¿Por qué ese morbo? ¿Por qué cuando vemos una imagen o cuando vemos una noticia sobre un suceso donde evidentemente ha habido una muerte, parece que todo el mundo casi se pega por conocer los detalles y al mismo tiempo nos parece todo lo contrario? No queremos saber nada de ello cuando quizá nos toca más de cerca, ¿verdad? Claro, es ahí la clave. Yo creo que cuando vemos
mira, yo recuerdo incluso, y eso puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero yo estuve viviendo 14 años en el País Vasco, en los años duros del plomo, y llegó un momento en el que nosotros nos enterábamos de algunos atentados por los medios de comunicación y porque mi familia, el resto de mi familia que vivía fuera del País Vasco, nos llamaba y nos preguntaba si estábamos bien, ¿no? Entonces, es algo que para ti acaba siendo algo como desgraciadamente cotidiano, el tema de todo lo que envuelve alrededor de la muerte. ¿Qué ocurre? Que cuando es algo que lo vemos en los medios de comunicación, cuando es algo que ocurre en la otra punta del planeta, desde atentados, accidentes, guerras, muertes por intoxicación, etcétera, etcétera, bueno, pues nos podemos rasgar las vestiduras, pero en definitiva nos queda muy lejos. Pero, como tú bien has dicho, el tema desaparece cuando parece como que eso no va contigo y de repente te explota cerca. Explota pues la muerte de un familiar, un accidente, y ahí es donde de repente pues volvemos y miramos a esa cercanía, a esa muerte que nos está mirando ya muy de cerca por algún familiar, por algo, y no lo queremos aceptar, no lo queremos ver, parece mentira, y eso ha estado siempre ahí, ese riesgo ha estado siempre ahí, pero no lo queremos ver. De hecho, fíjate, en nuestra sociedad actual dejamos que nuestros seres más queridos, en muchas ocasiones, fallezcan en los hospitales, rodeados de silencio, rodeados de máquinas, sin la falta, o sea, con la falta del cariño y el calor humano, en muchas ocasiones sin esa mano querida a la cual coger o que te tengan cogido, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se acerca el momento de la muerte o cuando se acerca con la muerte también, por regla general y por lógica, es cuando las personas ya empezamos a ser mayores, pues empezamos a... es algo que no nos gusta en la sociedad. Es como aquellos trapos sucios los cuales es mejor ocultar. Y desgraciadamente la muerte, por todo ello, sigue siendo un gran tabú, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual. Antes lo comentabas, David, hay ciertas culturas occidentales, orientales, y también otras que están diseminadas a lo largo y ancho del mundo, que tienen una versión y una visión totalmente diferente y que para nosotros, desde luego, llegaría a ser absolutamente brutal. Sin embargo, para ellos no solo es normal, sino natural. Sí, porque incluyen, la muerte forma parte de la propia vida, pero de verdad, no como lo decimos en Occidente. Para ellos, para esas filosofías, para esas creencias religiosas, la muerte forma parte de la vida, es decir, forma parte de ese ciclo de la vida, de ese samsara, como ellos le llaman, de muerte y renacimiento. Es decir, es abrir una puerta más cuando, por decirlo de una manera, nuestro traje, el que tomamos en esta vida, este cuerpo, ya nos es inútil o está estropeado, entonces lo dejamos, pasamos ese trance que es la muerte y luego con el tiempo volvemos a nacer. Eso para ellos es algo normal, con lo cual lo cuentan en la propia sociedad, y no solo eso, sino incluso a nivel judicial. Fíjate, yo estuve estudiando casos de reencarnación en la India, y resulta que incluso para los propios jueces o para las propias leyes pueden llegar a ser pruebas de un asesinato. Es decir, cuando una persona, como era el caso, ¿no? Una niña de corta edad, de 4 añitos, 5 añitos, empezó a decir que ella había sido la mujer del médico de la comarca.
y que, porque claro, estamos hablando de la India, una extensión vastísima, es un subcontinente, pero es tan grande como Europa, como quien dice, y la verdad es que, bueno, pues los médicos no es como podemos tener aquí, ¿no? O sea, que igual un médico, supone para toda una comarca una extensión de igual 50 o 70 kilómetros cuadrados. Entonces, ella dijo que el médico de la comarca era su marido, y que entre la enfermera y él le habían matado. Sí es cierto que la mujer de ese hombre, del médico, había muerto, pero había desaparecido, pero no había sido encontrado el cadáver. Bueno, pues esta chica, una chica de 4 años, que aseguraba haber sido la mujer de ese médico en la anterior vida, dio el lugar exacto donde había sido enterrado su cuerpo a orillas del río. Y allí encontraron los huesos. Y ese médico y esa enfermera, gracias a ese asunto, digamos, de consecuencias de una reencarnación, pues fueron hallados culpables. Entonces, eso en nuestra sociedad, sobre todo y en las leyes occidentales, eso es absolutamente imposible. Pero allí no se rascan las vestiduras, no dicen, no, esto es imposible, no. Si tú dices esto, vamos a comprobarlo. Y a partir de ahí, pues se han hallado muchos casos y cosas que guardan una relación directa y que dan muestra de que la muerte está inmersa totalmente en la propia vida de los seres humanos. Me gustaría, David, que escucharas este audio. Son las declaraciones de Alexander Fyodorov. Él es un fotógrafo y periodista ruso que ha estado en diferentes partes del mundo, en el Amazonas, y ha comprobado cómo es la muerte y cómo es ese tránsito en diferentes tribus. Él hablaba en estos términos y ya, si quieres, entramos en terrenos quizá un poquito más escabrosos, si queremos llamarlo así. Vamos a escucharle. Nunca he visto, seguramente, el canibalismo verdadero, ¿sí? Nadie está seguro que si hay tribus en Amazonía que comen la gente por vive, ¿sí? Por ejemplo, Papúa, la gente de Papúa es una isla, ¿sí? Ellos no tienen los animales salvajes, le mataron todos. Y por eso ellos pasaron al canibalismo, porque no tienen proteína en su comida. Los Yanomami, uno de nuestros tribus que vive en Venezuela y también en Brasil, no son caníbales, pero son endocaníbales. Eso significa que ellos comen los muertos que murieron. Comen los muertos, endocaníbales. Vaya, caray, esto es fuerte, ¿verdad, David? Sí, la verdad, bueno, a ver, el canibalismo siempre ha formado parte del ser humano. Es uno de los grandes tabús, ¿no? Le podemos llamar antropofagia, en este caso canibalismo humano, ¿no? Pero se ha practicado en pueblos de todo el mundo, en diferentes fases evolutivas, en momentos históricos, y aunque a muchas personas les cuesta aceptar esto, el canibalismo a día de hoy sigue practicándose. Algo que consideramos a día de hoy. Y aunque, lógicamente, y por la evolución de la cultura actual, lo consideramos algo antinatural, fue común en el pasado y a día de hoy se sigue practicando. Llega un momento, sí que es cierto que en el pasado y en estos pueblos, como decía en este corto que has puesto, en este corte, en muchas ocasiones esa antropofagia, ese canibalismo humano, a veces las prácticas están tan ligadas unas a las otras que no se sabe dónde termina lo que es lo simbólico, lo ritual, lo mágico, religioso, y dónde empieza ese hábito alimentario adquirido, esa necesidad de proteínas, que es la que estaba aludiendo en ese corto, ¿no? Por una parte tenemos el canibalismo ritual, que es el que, bueno, pues los pueblos de la antigüedad utilizaban para comer simbólicamente a sus dioses y de esta manera adquirir sus poderes. Pero bueno, esto no tiene tampoco nada de extraño, ¿no? O sea, en la antigua Grecia, por ejemplo, se consumía el cuerpo de Dionisio en forma de trigo y se bebía el vino que representaba la sangre. Esto en el mundo occidental y actual no nos es nada extraño, es decir, nosotros en el cristianismo ese ritual simbólico es repetido en la religión católica, ¿no? Con
cuando se toma la hostia sagrada y beben el vino que representa la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿no? Pero ese canibalismo ritual, como digo, ha sido realizado a lo largo de todas las culturas de tradición. En muchas ocasiones ha estado ligado a lo que es el sacrificio humano, ¿no? Porque de esa manera, e incluso con esa ceremonia que suponía el propio sacrificio, las cualidades del enemigo, que normalmente era el caso, ¿no? Pues esas cualidades que podía tener el enemigo de fuerza, de valor, de inteligencia, etcétera, etcétera, esas cualidades de ese enemigo vencido, en el momento que se ingerían, se podían transmitir a la persona e incorporarlas al propio ser, ¿no? Eso, esas creencias en lo que podía ser el sacrificio en las personas, pues es algo muy común, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos en Gabón los pueblos Fang, que ellos, de hecho, en las batallas no hacían prisioneros, sino, o sea, ellos no tienen esclavos, ¿no? Directamente, o consumían parte de esa carne humana, o si no, incluso llegaban a la parte de comercial, es decir, de compra-venta de cadáveres, o los canjeaban con otras tribus. Luego, por ejemplo, también allí en otros pueblos de Sudáfrica, los basutos lo que hacían era arrancaban el corazón y se lo comían porque estaban convencidos de que eso les daría pues fuerza para batallar, les daría valentía, ¿no? Y valor, etcétera. Como digo, eso es algo muy común, por no hablar de todo ese canibalismo ritual que llegaron a practicar pues muchos pueblos mesoamericanos, en este caso pues por ejemplo los aztecas y en menor medida los mayas, ¿no? O los caníbales, que también de ahí deriva los caribes, los indios caribes, que de ahí deriva la palabra precisamente caníbal, ¿no? Entonces, ellos lo realizaban como un canibalismo ritual, e incluso también se mezclaba ya con el canibalismo gastronómico. Pero fíjate, en Europa, cuando estamos hablando de todas esas, de toda esa parte de canibalismo, en Europa también se estaba utilizando esa antropofagia, pero de una manera indirecta, es decir, se tomaba el canibalismo como algo terapéutico. Por ejemplo, se consideraba que la grasa de los cadáveres era adecuada para aliviar los dolores de reumatismo, la artritis, etcétera, etcétera. Incluso la sangre humana se utilizaba para curar la epilepsia. Por lo tanto, fíjate que el canibalismo se ha venido utilizando, así como ejemplos que te he ido exponiendo a lo largo de la historia. Y bueno, y a día de hoy ya es otro tema, porque si antes no se tenía la conciencia de que se estaban realizando, bueno, de que el canibalismo, por decirlo de una manera, no comportaba esa parte que hoy en día ya no vemos, ¿no? Esa parte ritualística, esa parte de necesidad de proteínas. Hoy en día las cosas ya están tomando otro cariz mucho más, bajo mi punto de vista, mucho más enfermizo. Nueva Dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Una sensación extraña, ¿verdad, amigos? Escuchando a David Sentinella, hablando de estas cosas que están, evidentemente, entre la cultura, lo meramente antropológico, pero también, claro, desde el punto de vista occidental, nos pone un poco los pelos de punta. Bueno, sobre todo por ciertas cosas que, estas sí, vienen de lejos, pero hay otras que se han arraigado y que estuvieron durante mucho tiempo en este mundo occidental, porque si ahora, te pregunto, David, si ahora te dijera, oye, mira, cuando yo o tú o alguien, un familiar que sea, se muera, hay que hacerle una máscara mortuoria, hay que dejar esa máscara en casa como un recuerdo de aquella persona, ¿qué es lo que pasaría? Probablemente estaríamos ante uno de esos tabús que sí se realizaban en la antigüedad, pero que ahora, pues lógicamente, o casi, no se quisiera hablar de ello, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjate, eso es el tema de lo que podrían ser esas máscaras funerarias cuyo uso se extendió sobre todo en los siglos XVIII y XIX, se implantó en nuestra sociedad. Se creaban esos moldes de cera o de yeso, ¿no?, que se obtenían directamente del rostro del difunto, pero
Hoy en día yo creo que esas mismas máscaras mortuorias que se hacían antaño, hoy en día es la propia fotografía o incluso la propia grabación en vídeos, porque el verdadero sentido que podía tener antaño esas máscaras mortuorias era la de inmortalizar el rostro de una persona o querida o una persona muy importante. Posiblemente todo este uso de las máscaras funerarias que se realizó, sobre todo en la época victoriana, se hizo muy popular cuando apareció el invento de las cámaras fotográficas allá en el siglo XIX. Lo que sí que fue un cambio, ¿no? Se cambió la realización de esas máscaras en gran medida por sacar esas fotografías en aquel momento fotografías de difuntos, porque tenemos que recordar que hoy en día, pues nosotros, no sé, cuando vamos por la calle, como mínimo llevamos una cámara fotográfica, cuando no decir dos, es decir, en el móvil, en la mayoría de móviles tenemos 2 cámaras fotográficas. Hoy en día la fotografía o el vídeo es algo que hemos incorporado totalmente a nuestra vida, ¿no? Incluso ya estamos hablando de las imágenes 3D, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no? En la obtención a nivel popular. Pero en aquella época poquísima gente tenía acceso, ya no te digo una cámara fotográfica, sino a tener fotografías en casa, fotografías de sus seres queridos. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera. Es decir, las fotografías eran muy caras. Pero eso significa que cuando un ser familiar, un ser querido fallecía, no teníamos ningún recuerdo de esa persona. La gente no tenía un recuerdo de cómo era su padre, de cómo era su madre, de cómo era su hijo fallecido, etcétera, etcétera. Y entonces, en una última instancia, pues se recurría a esa fotografía de los difuntos, esa fotografía post-mortem, que normalmente era realizada a las pocas horas después de que se viera el fallecimiento, ¿no? Entonces, pues imagínate, esas fotografías, si las máscaras podían ser, porque estamos hablando que las máscaras eran a tamaño natural, porque se colocaba el yeso, la cera, sobre el propio rostro del fallecido, las fotografías, pues hombre, yo creo que eran igual de impactantes, porque no dejan de ser fotografías, por ejemplo, pues hasta de niños, que eran muy normales en la época, ¿no? Que los niños fallecieran por enfermedades a los pocos años o incluso a los pocos meses. Y esas fotografías, pues ves al niño que parece como que esté durmiendo, como un angelito, ¿no? Pero en otros casos, cuando se trataba de seres adultos, incluso se les maquillaba la cara, se les maquillaban los ojos para parecer que los tuvieran abiertos, se pintaban los ojos en los párpados para parecer que tenían los ojos vivos, y se les vestía e incluso se les colocaba en posiciones que parecían que estaban haciendo alguna actividad propia de su vida común, ¿no? Por ejemplo, tengo alguna fotografía de alguien que era bombero y lo vistieron de bombero y estaba de pie. Claro, por supuesto, con un artilugio, digamos, como unos hierros que le sujetaban y que le mantenían de pie. Entonces, claro, todas estas fotografías hoy en día pues nos pueden resultar una práctica absolutamente morbosa, ¿no? Pero, como antes decía, no podemos juzgarlo bajo nuestra óptica actual cuando llevamos 2 cámaras encima como mínimo, ¿no? Sí, es otra forma de entenderlo. Ya el recuerdo no es post-mortem, sino tener la fotografía de alguien que ha fallecido y guardarla para siempre. Pero fíjate, hay un detalle más. Hay, en algunos casos, sobre todo estoy hablando al principio, o sea, a finales del siglo XIX, hubo una verdadera obsesión por fotografiar a los difuntos, sobre todo si era en el caso de niños, ¿no? Porque se pensaba, fíjate, igual eso que pensaban en las tribus, que a la misma vez que se podía salvaguardar esa imagen, se podía guardar su propia alma. El alma del difunto. Hay cosas que, claro, todo esto nos suena a cuestiones del pasado, pero hay cosas que también son un tabú y que además ocurren en la época actual, siglo XXI, ahora mismo, en este instante, mientras estamos realizando este programa. Hablamos, y esto es así,
sucede, David Santinella, enterrados vivos en la actualidad? Sí, desgraciadamente a día de hoy sigue sucediendo. Y como una vez más, o sea, igual que podríamos estar hablando también antes cuando hemos hecho referencia al canibalismo, de que hoy en día se sigue practicando el canibalismo, incluso hay unas verdaderas redes, incluso en Internet, de venta de partes del propio cuerpo para que sean ingeridas por otras personas, ¿no? O redes como hay en la Rusia profunda de tráfico, ahí ya estaríamos hablando de un canibalismo de subsistencia, ¿no? Pero en el caso de los enterrados vivos sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo y no estamos hablando de en países de tercermundistas, en la África profunda, etcétera, etcétera. No. En países de primer nivel, de primer orden, porque aunque, fíjate, aunque pensemos que la ciencia ha avanzado tanto, que es prácticamente que una persona puede haber sido enterrada muerta, la terrible realidad es que eso lo estamos viendo constantemente en los titulares de periódicos. Si tú haces una búsqueda por Internet, te quedarías alucinado de la cantidad de gente que a día de hoy sigue ocurriendo algo parecido, y de las estadísticas. Mira, hablando de estadísticas, por ejemplo, tenemos unas estadísticas que fueron brutales. Nos teníamos que ir hacia atrás a mediados al último tercio del siglo XX, cuando los soldados que habían fallecido en la guerra del Vietnam, los soldados norteamericanos, y eran repatriados a su propio país, pues el propio ejército de los Estados Unidos tuvo que emitir un comunicado reconociendo que el 4% de los soldados que habían fallecido en esa contienda habían sido enterrados vivos, porque cuando habían sido, como digo, repatriados a su propio país, en el interior de los ataúdes habían dejado marcas, indicios de que habían intentado salir de esos ataúdes, de esos féretros. Y a día de hoy, pues sigue ocurriendo, como digo, hay un montón de elementos. De hecho, como no, ¿quién no ha tenido alguna vez que ser enterrado vivo, no? Es un miedo ancestral, es un miedo que ha llevado a un montón de gente a inventar dispositivos de seguridad para ser incorporados a los ataúdes, ¿no? De ahí, por ejemplo, hay una expresión que muchos dicen, bueno, eso puede ser también pues por el tema del bolseo, ¿no? Lo del salvado por la campana. Bueno, pues el salvado por la campana ya no es que sea de un cuadrilátero, no. Es que esa frase hecha es que se había incorporado en muchos momentos en los ataúdes una cuerda, y en la parte de arriba había una campanilla, de modo que si el muerto en algún momento se despertaba, pudiera tirar de esa cuerda y hacer sonar la campanilla para avisar de que estaba vivo, ¿no? Eso es lo de salvado por la campana. Eso, la expresión, ahí puedes ver que adquiere otro significado absolutamente distinto al que puede ser de un cuadrilátero, ¿no? Pero, pues eso, hoy en día, pues por supuesto que sigue habiendo. El problema para mí fundamental que supone el ser enterrado vivo, más allá de si es producto de la catalepsia o no, o si, de hecho, mucha gente en siglos anteriores, temiendo ese temor ancestral a ser enterrado vivo, lo que hacían es decir, dejaban escrito que en el momento en el que fueran considerados muertos, que el médico, ¿no?, pues en determinada que estaba muerto, pues que les clavaran, les cortaran el cuello o cosas de estas, para que efectivamente no se diera el caso de que fueran enterrados vivos. Otra cosa es que ya a día de hoy el problema es que sigue sucediendo y lo que ello comporta. Todos los miedos, que eso sí que es verdadero miedo a que te pueda suceder a ti mismo. Yo no sé si esto, no lo vamos a contar del todo, pero a mí hace unos días me hablabas de un caso. No vamos a decir el dónde ni el lugar, pero sí vamos a relatar quizá simplemente el testimonio. Y hablamos, yo no sé si de hace unos meses o hace unos poquitos años, pero en cualquier caso hablamos de época actual. Y además en España. Comentabas que en un crematorio de cualquier lugar, no ponemos el punto en el mapa, sí. Una persona que
trabaja en ese crematorio te cuenta algo, te cuenta una historia. ¿Cuál es? Sí, bueno, pues fíjate, si estamos considerando que en ocasiones pues los enterradores o tal pues pueden considerar, o cuando se abre algún ataúd, pues de repente se encuentran, ya no es que escuchen voces tal, sino que se ven esas marcas de que la persona ha intentado salir. El problema es cuando la persona, antes de ser enterrada, pues va a ser incinerada. Y en esos casos, bueno, la incineración, cuando el ataúd entra dentro de lo que es la incineradora, al cabo de unos pocos segundos eso coge unas temperaturas altísimas. Estamos hablando de más de 3.000 grados. Pero porque de repente, bueno, pues sale todo el gas, salen todas las llamas, o sea, y de repente eso coge como un verdadero horno, coge unas temperaturas elevadísimas. Pero en esos segundos, breves segundos, en los que la madera empieza a arder, y si la persona no está realmente muerta, pues a mí me llegaron a comentar, y no estoy hablando de una vez o dos, sino en múltiples ocasiones a lo largo de sus años de trabajo en ese crematorio, pues que escuchar palabras como socorro, escuchar gritos ahogados, que no es que sean, no es que es el ruido de la madera, del metal, no, porque están acostumbrados. No, estamos hablando de voces humanas que de repente, bueno, pues cuando se ponen en marcha las máquinas, de repente echan el último grito pidiendo ayuda. Y yo le decía, bueno, pero en ese momento, o sea, si se escucha el grito, ¿por qué no se detiene? Dice, porque es imposible. Porque, por decir de una manera, el daño ya está hecho. En el momento que tú pares, da igual, eso ya ha ardido, ¿no? Cogen ya esas temperaturas que es imposible de parar, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Entonces, a mí me lo decía, bueno, pues me comentaba que a pesar de que le había ocurrido en múltiples ocasiones, es algo a lo que nunca uno se puede acostumbrar. Increíble estas historias, los tabús de la muerte, estas cosas que nadie quiere contar, quizá unos pocos, como decía al principio, quizá gente como David Sentinella, que está esta noche con nosotros. Antes de terminar, me gustaría viajar a otro punto. Yo sé que ahora mismo la audiencia, las sensaciones han sido intensas, pero queremos viajar a otro estadio, en este caso cuando uno dice que ha conseguido traspasar ese umbral de la muerte, y dicen que tienen experiencias en ese mismo umbral, que luego vamos a decir que recuperan el estado, que vuelven otra vez, lo que diríamos, esas experiencias cercanas a la muerte, y la mayoría de ellas, hay que decirlo, que son extraordinarias, casi paradisíacas, casi con una sensación realmente agradable, casi como si dijéramos que la persona que fallece y la tiene, nunca más va a tener ningún tipo de miedo a ese tránsito. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con aquellas personas que tienen experiencias negativas, incluso terroríficas, dentro de lo que denominamos experiencias cercanas a la muerte? Mira, el tema está en que, como tú bien estabas diciendo, cuando se habla de experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo piensa, pues eso, en esas narraciones y en las películas de el túnel, esa experiencia maravillosa, la luz al fondo, la presencia de esa entidad superior, ese ser de luz, que digamos que sentimos un gran amor, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa parte que comportan ese decálogo de pasos que una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, pues la pasa. ¿Qué ocurre, como tú estabas diciendo, cuando nos encontramos con un porcentaje de casos que yo te digo, desde hace más de 20 años que empecé a indagar sobre el tema y a entrevistar a gente y a preguntarles, bueno, pues yo me encontré con algunos casos de que
el resultado de esa experiencia cercana a la muerte no fue tan positivo como lo vemos. Es decir, ya no solo es que la experiencia cercana a la muerte en sí no fuera positiva, sino que en muchos de esos casos fue traumática. Primero, la experiencia cercana a la muerte comporta unos cambios en la persona, aun siendo positiva, aun siendo ese túnel, la luz, etcétera, etcétera, comporta unos cambios en la persona que le cambian por completo la vida. Sí es cierto que valoran más la vida, sienten esa especie de renovación personal, es como un segundo nacimiento, cambian su visión del sentido de la vida, la ven de una manera más espiritual, no tienen miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Pero a la vez supone ese punto de ruptura con esa vida anterior, ¿no? Que les marca. Esto además supone, pues, por ejemplo, en casos de que la familia no te crea, de que se burlen, de que duden de tu cordura, etcétera, etcétera. Y cuando no, es que esos propios cambios que has tenido a través de esa experiencia, pues pueden acabar incluso con un matrimonio. Eso es unas partes de esas consecuencias negativas que podía tener una experiencia cercana a la muerte, digamos, paradisíaca. Pero como tú bien decías, hay en algunos casos en que, aparte de estas consecuencias negativas que puede comportar, pues hay experiencias que no son hermosas ni positivas. De estas no se suele hablar, porque sencillamente la vivencia no encaja en esas premisas maravillosas, ¿no? Estamos hablando de que esa experiencia deja unas graves secuelas psicológicas. Ahí hay, por supuesto, fíjate, si todo el mundo entendemos que tiene una experiencia cercana a la muerte, tiene que ser positiva, cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte negativa, tiene primero miedo a contar todo lo que ha sucedido, miedo a que se cuestione, a que sea esa persona cuestionada por sus personas más cercanas, miedo a ser juzgado y etiquetado por la sociedad por el hecho de haber tenido una experiencia negativa, porque normalmente, es decir, consideramos que es una experiencia positiva es porque ha sido una persona buena. Si es una persona, si la experiencia ha sido negativa, algo habrás hecho para tener esa experiencia, ¿no? Y luego, por supuesto, después de tener esa experiencia, es el miedo a ser condenado en esa próxima vida. Estamos hablando sobre todo, y vuelvo, es como un poquitín lo que, cerrando el ciclo, lo que estábamos hablando al principio, sobre todo cuando esta experiencia es de un creyente en las religiones derivadas de lo que es el judeocristianismo, ¿no? Las tres religiones del libro, y que nada tiene que ver con esas religiones o filosofías orientales. Entonces, bueno, ha habido una serie de investigadores que han estudiado estas experiencias, desde la doctora Phyllis Atwater, Bruce Grayson, Nancy Evan Bush, etcétera, ¿no? Ellos consideraban que existen tres tipos de experiencias estas negativas. Por una parte, como decía, haciendo ese resumen de las experiencias clásicas, las estereotipadas, del túnel, etcétera, pero que la persona las vive con miedo, con terror, porque no controla la situación. Luego, también esa experiencia negativa puede ser porque tiene una sensación de vacío total, de la no existencia, de la vacuidad, de una inmensa soledad. Y luego estas que además, que son las infernales, ese tercer tipo, que es las que más nos puede dar miedo, y estamos hablando de ese mundo judeo-cristiano, porque en estas experiencias abunda toda esa imaginería arquetípica, diabólica, con encuentros con entidades amenazantes, demonios, y en las que existe esa percepción de ser juzgados o incluso que vamos a tener unos tormentos físicos. La gente puede explicar, dice, bueno, estas experiencias cercanas a la muerte desagradables, bueno, pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Juan, vamos a hablar de cifras, y las cifras sí que dan miedo. Hay estudios, por ejemplo, lo que hizo la doctora Atwater, que de un total de 700 sujetos que ella había encontrado y que había entrevistado y que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, de esos 700 casos, 105 habían tenido una experiencia cercana a la muerte desagradable. Es decir, estamos hablando de un 15%.
Fíjate tú, hay otros autores, bueno, pues que andan en sus estudios, andan alrededor de ese 15%, ¿no? Y las experiencias, bueno, pues son horribles, ¿no? Porque en muchos casos, como digo, aparecen todo ese mundo arquetípico, infernal, de figuras diabólicas, de pasarlo muy mal, y que las personas tienen miedo a contarlo, tienen miedo a contar esa experiencia, porque si tienen una experiencia, como antes he dicho, ¿no? Si tienes una experiencia cercana a la muerte negativa, fíjate, con todo lo que se ha contado, con toda esa luz, con ese túnel, con los familiares que te vienen a buscar, etcétera, etcétera, si tú has tenido una experiencia negativa tan oscura, ¿cómo será tu alma, no? Entonces, las personas se callan, intentan no contarlo, y lo que sí que su vida pues se vuelve en un verdadero tormento. Última pregunta, última cuestión. David, quizá una pregunta personal. ¿Temes a la muerte? No, yo no. Después de todos estos años, y no temo a la muerte como tal. Puedo temer a la forma de morir. Yo creo que eso es algo que en gran medida nos puede ocurrir si no a todos, a casi todos. Pues a todos nos gustaría, como tú decías al principio, ¿no? Pues fallecer sentados en el sofá tranquilamente mientras uno está durmiendo la siesta y se va, ¿no? Y traspasa ese umbral. Pero bueno, no siempre es así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay enfermedades, hay accidentes, hay otras cuestiones mucho más carnales, que son las que te pueden dar miedo, pero por el dolor físico, tal cual, ¿no? Que eso, bueno, pues, que más y menos todo el mundo lo tememos, ¿no? La muerte en sí como tal no me da miedo. No me da miedo porque a lo largo de todos estos años, de toda esa búsqueda por saber qué ocurre más allá de esta vida presente, ¿no? De todo ese estudio que he venido realizando a nivel panorámico, ¿no? De qué ocurre tanto en las religiones como a nivel antropológico. Sí, David. ¿Existe? ¿Sí? Sí, te habías cortado un momento, no pasa nada. Bueno, sí. Pues dentro de todo ese estudio, como digo, en los diferentes campos, desde el antropológico, mitológico, religioso, científico, todo me ha ido dando muestras de que sí que existe algo más allá de traspasar ese umbral, esa puerta, esa ventana, ese punto, entre comillas, de no retorno, y ahora sí que acentúo esas entre comillas, que es la muerte. Yo creo que existe una continuidad, no sé de qué manera, pero bueno, más que nada, fíjate, si la vida es una gran aventura y que merece ser vivida, ¿por qué no lo va a ser la muerte? Ahí queda dicho las palabras de David Sentirilla, que esta noche ha estado con nosotros, que nos ha hecho explorar, como digo, en un ámbito tan atractivo como que al mismo tiempo queremos apartar de nosotros y de nuestra propia vida y de incluso nuestras propias conversaciones. Sin embargo, aquí hemos intentado acercar la muerte. Puede ser que de alguna forma, que quizá haya sido intensa en ocasiones durante esta conversación, pero que merece la pena, desde luego, que personas como David Sentirilla, que están esta noche con nosotros, nos hayan hecho ver que, desde luego, la muerte tiene muchas caras. Una de ellas la hemos descubierto esta noche. Gracias, David, de verdad, por estar con nosotros y por habernos dejado el cuerpo de esta forma, que seguramente alguno de los oyentes lo agradecerán, sin duda alguna. Bueno, gracias a vosotros. Yo siento, hoy tocaba un tema que evidentemente, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no se quiere ver esas otras partes de la vida, ¿no? Pero yo creo que son necesarias para hacernos incluso mucho más humanos y más conscientes de lo que tenemos entre manos cuando estamos hablando de nuestra vida, ¿no? De que hay que aprovecharla, de que hay que vivirla, y de que, bueno, pues el pasado es el pasado, el futuro ya vendrá y lo importante es el presente. Así que carpe diem, y si hay cosas positivas, pues también las hablaremos
cuando quieras, porque hay muchos otros puntos. Hoy tocaba la parte negativa, pero hay otros muchos puntos positivos que merecen la pena también hablar. Y hablaremos de ello. Muchísimas gracias, David. Un abrazo.